Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a Luz Muerta, lugar donde el terror se volverá real. El día de hoy vamos a escuchar 3 historias antiguas de 3 culturas totalmente diferentes. Llamaron mi atención por la época en la que se remontan y los mitos que quieren que la gente crea. Me parecen bastante interesantes, ya que en ellas se puede notar la época en la que están ubicadas y el pensamiento humano que ha cambiado a la fecha de hoy. Así que, sin más, comencemos con las historias. Para abrir, tenemos una historia nórdica antigua, titulada El Anillo Mágico de Tobe. Nunca se conoció un amor tan grande como el que sentía el rey Valdemar por la pequeña Tobe. Se dice que nunca hubo, sobre la faz de las tierras del norte, un soberano que amase tanto a su hija. Tan grande era este cariño que cuando murió, el soberano no quiso que enterrasen el cadáver, sino que lo hizo embalsamar y lo mandó guardar en una sala de gran hof, próxima a su habitación, y se dice que todas las noches visitaba a la niña antes de conciliar el sueño. Y cuando salía de viaje por el reino, hacía que condujesen el cadáver en su compañía. Los cortesanos estaban cansados del capricho del rey y se esforzaban en adivinar la causa de tan gran amor. Empezaron a creer que el monarca había perdido la razón, pero nadie se atrevía a contrariar al soberano. Uno de ellos descubrió al fin, un día que estaba engalanando el cadáver de la muchacha, que a la pequeña Tobe, su madre le había dado un anillo encantado con un poderoso hechizo de ligazón para asegurarle el amor del rey aún después de su muerte. El cortesano guardó este secreto hasta que fue una noche al catafalco donde yacía Tobe y le quitó el anillo encantado de su dedo. A la mañana siguiente, el rey preguntó: ¿por qué no le han dado aún sepultura a la pequeña Tobe? No podemos tener en nuestra compañía un cadáver. Hay que dar a la tierra lo que es de la tierra. Aunque mi corazón se desgarre al verla partir a un lugar donde jamás volveré a contemplar su bello rostro. Y dio orden a sus cortesanos de que enterrasen el cadáver antes tan amado y del que no se quería separar. Y gran fue el dolor y la pompa de aquel entierro en el túmulo de los reyes. Aquella misma mañana, el rey notó que uno de los cortesanos le era mucho más simpático que anteriormente, y empezó a tenerle como favorito entre todo el resto de la corte, y concibió por él un amor tan grande que lo elevó a los cargos más importantes del reino, e hizo que comiese en un sillón de la misma altura y dignidad que el suyo. Nadie entendía cómo aquel que hasta que aquel día solo había sido un lacayo, ahora era casi tratado con la dignidad de un príncipe. Pero este cortesano se sentía atormentado por los remordimientos, pues sabía que su elevación a cargos de tanta importancia no se debían a sus méritos, sino a la virtud del anillo encantado. Al mismo tiempo, sufría por la crítica y comentarios de los demás cortesanos, que no sabían a qué era debida una carrera tan brillante. Al fin, el cortesano salió una noche del palacio y arrojó el anillo en medio de un lago que estaba en el bosque de Gurri. Desde entonces, el rey sintió tanto agrado por este lugar que no quiso habitar en otra parte. Hizo construir en medio de las aguas un gran salón rodeado de sólida empalizada que tenía comunicación con tierra por medio de un puente maravilloso de cobre batido. Tanto le gustaba vivir allí que con frecuencia decía que Odín podía guardarse su Valhalla si no le privaba de la posesión de su hof de Gurri. Pero estas palabras irreverentes fueron la causa del castigo del rey. Odín montó en cólera, privó a su alma del descanso y después de su muerte lo condenó a vivir siempre allí y a errar en las tinieblas de la noche.
cazando por los bosques. Muchas noches se le oye aún pasar por medio de un griterío infernal, seguido de un tropel de jinetes, y muchos aseguran que es frecuente ver a la cacería salvaje de Alfather sobre el lago y su islote, donde se dice que aún mora el alma del rey, hasta que Odín logre darle caza. La siguiente historia es egipcia y se llama El faraón Djoser y el Nilo. Cuenta la leyenda que el faraón Djoser se encontraba sumamente preocupado por la situación de su pueblo. Desde hace 7 años, la crecida del Nilo no era lo suficientemente potente como para surtir a la población. A medida que transcurría el tiempo, la preocupación del faraón aumentaba, por lo cual decidió mandar a llamar a Imhotep, mago, astrólogo, médico y arquitecto. Cuando lo tuvo enfrente, el faraón le explicó que el pueblo comenzaría a morir de hambre si el caudal del Nilo no se hacía más fuerte. Le encomendó la tarea de descubrir dónde nacía el Nilo y por qué sus aguas no llegaban a la ciudad. Fue así como Imhotep se apresuró a irse de la ciudad de Heliópolis, en donde se encontraba el templo de Thoth, dios de la sabiduría. Allí comenzó una extensa investigación, devorando todos los libros sagrados en busca de alguna respuesta a la sequía del Nilo. Cuando encontró las respuestas que buscaba, volvió al palacio, en donde le contó al faraón con detalle sus hallazgos. Imhotep le indicó que al sur de Egipto se encuentra una isla llamada Elefantina. Allí fue donde apareció por primera vez una luz celestial que dio origen a todos los seres del mundo. Y justamente allí se encuentra el nacimiento del Nilo, específicamente entre 2 cavernas. El vigilante de esas 2 cavernas era el dios Num, el mismo que creó y moldeó a los hombres. También es el que hace crecer las cosechas, el trigo, y quien hace posible la producción de piedras de las canteras utilizadas para la construcción de templos y otras edificaciones. Al parecer, el dios retiene bajo sus sandalias la salida del agua. Ante esta situación, el faraón Djoser decidió ir a Elefantina para rogarle por su pueblo. Una vez que el faraón llegó a la isla, le imploró al dios Num que levantara sus sandalias y que permitiera correr libremente el caudal del Nilo. Vencido por el cansancio y sin ninguna respuesta por parte de Num, el faraón se quedó dormido. En sus sueños se le apareció el dios Num. Num le reclamó a Djoser su falta de fe y oración. Le increpó que el faraón es quien debe dar el ejemplo de respeto a los dioses al resto del pueblo. Le dijo que le había dado suficientes materiales para restaurar y construir templos nuevos, y que sin embargo nada se había hecho en estos 7 años. Inmediatamente el faraón le prometió la construcción de un templo en su honor, por lo que finalmente Num decidió abrir la puerta de las 2 cavernas y dejar circular el caudal del río. Cuando el faraón despertó de su vívido sueño, se dio cuenta que el agua del Nilo fluía con fuerza. Egipto se había salvado de una terrible catástrofe, gracias a la misericordia del dios Num. Desde ese día, la prosperidad invadió las tierras egipcias y el faraón Djoser se aseguró de rezarle diariamente al dios. Inclusive llegó a dejar escrita la plegaria en algunos jeroglíficos que para los futuros faraones no olvidarán rezarla, y así asegurar que las aguas del Nilo subieran. Y por última historia tenemos algo medieval, la cual se llama el hada Melusina. Elinas, rey de Albania, estaba de caza por el bosque cuando encontró a Presina, una hermosa mujer de la que se enamoró perdidamente. Tras mucho tiempo insistiendo, Elinas logró convencerla de que se case con él. La bella mujer aceptó el matrimonio.
pero sin antes prometer que nunca entraría a su habitación para verla mientras durmiera, diese a la luz o bañara a sus hijos. Tiempo después, Presina dio a luz a 3 hermosas niñas, destinadas a ser hadas, a las cuales llamó Melusina, Melior y Palestina. El rey, vencido por la curiosidad, rompió su promesa, y cuando Presina se dio cuenta de la falta de su marido, abandonó el castillo, llevándose a sus 3 hijas, y se fue a vivir a la isla perdida de Avalon. 15 años después, Melusina le preguntó a su madre por qué habían huido de Albania. Presina, ante la pregunta de su hija, decidió contarle la historia de la promesa rota de su padre, Elinas. Melusina se enfureció mucho y quiso vengarse. Con ayuda de sus hermanas, fue a buscar a Elinas. Cuando lo encontraron, lo encerraron junto con todas sus riquezas en una montaña encantada. Presina, al enterarse de lo que habían hecho sus hijas, se enojó y decidió castigar a su hija Melusina, a la que condenó a convertirse en una serpiente de cintura para abajo todos los sábados de su vida. Si se encontraba un hombre que la desposara, éste podría vivir con ella todos los días de la semana, excepto los sábados, que era cuando la joven tomaba la forma de mitad mujer, mitad serpiente. Una noche, cuando Melusina caminaba por un bosque de Francia, encontró a Raimondin de Poitou, hijo del conde Forez. Desesperado por haber matado accidentalmente a su tío cuando estaban de caza, se encontraron en la fuente de la sed, y ahí fue donde Melusina consoló a Raimondin y le aconsejó la mejor forma de explicar la muerte de su tío a sus hijos. Raimondin, sintiéndose agradecido por los consejos de aquella bella mujer, de la cual se enamoró, le pidió matrimonio, y Melusina aceptó. Al igual que había hecho su madre, le hizo prometer a Raimondin que nunca intentaría verla durante los sábados. Tras años de matrimonio, Melusina, con ayuda de otras hadas, construyó el castillo de los Signan, en el que vivieron a partir de entonces. Ella dio a luz a 10 preciosos niños. Durante un sábado por la noche, mientras la feliz pareja ofrecía un gran banquete en su castillo, un hermano de Raimondin le insinuó a Melusina se negaba a verlo los sábados porque seguramente estaría reuniéndose con algún amante. Raimondin en un principio se negó a escuchar las palabras de su hermano, pero no tardó en sentirse celoso y ante ello subió a la habitación de su amada, a la cual espió mientras se bañaba. Fue allí donde descubrió el gran secreto. Se sintió avergonzado por haber roto su promesa y decidió no contarle nada a Melusina. Tiempo después, Geoffroy, el 6º hijo, tuvo una disputa con su hermano Freymond y lo asesinó. Junto con el resto de los monjes que habitaban en el convento, Raimondin se sumergió en una rabia que lo cegó, y acusando a Melusina de traer la desgracia a su familia, la llamó serpiente. Fue en ese momento en el que Melusina se dio cuenta que su marido había roto su promesa y conocía su secreto. Melusina, sintiéndose profundamente ofendida y furiosa, huyó volando del castillo de Lusignan, dejando la promesa de que volvería solo a llorar la muerte de cada uno de los Lusignan. De Raimondin solo se sabe que, arrepentido por su actitud, se fue a la montaña de Montserrat, donde murió. De Melusina se cuentan muchos que la vieron volando alrededor del castillo cada vez que algún descendiente de su familia iba a morir. Hay quienes afirman haberla visto bañándose en la fuente de la sed, donde conoció a su amado Raimondin. Si te ha gustado el video, suscríbete a Terra TV. Aquí encontrarás contenido interesante y variado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí informaremos avances sobre videos y algunas cosas curiosas. Mi nombre es Arturo y les deseo dulces pesadillas.